Vamos a silenciarnos un momento. Habitualmente es conveniente seguir una guía del programa. Sin embargo, por circunstancias muy particulares, vamos a modificar el horario. Aparte de esta sesión y las siguientes, vamos a abordar fisiopatología de eh, por coronavirus, ¿de acuerdo? A partir de estas sesiones, empezando junto conmigo, tomografías de pacientes con neumonía viral, una característica muy particular y las vamos a ir comentando. Las vamos a ir comentando conforme se las vayamos presentando sesión por sesión. A la vez que vamos a trabajar sobre la fisiopatología del daño que causa la neumonía viral por COVID. Estos son conocimientos que hemos aglutinado a lo largo del último año. No es otra cosa, sino la sistematización de datos que hemos ido aglutinando de abril del año pasado a la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene unas situaciones muy particulares y es que es particularmente complicado y difícil. Voy a necesitar de todos y cada uno de ustedes un máximo de concentración, un máximo de atención en el problema que es más que actual, cotidiano actualmente, y que aún no se ha resuelto. Entonces, comenzaré por explicarles que las epidemias tienen una serie de etapas sociales. Esto es, la epidemia que afecta a la sociedad tiene asimilación e interpretación social y tiene reacciones de la sociedad a la aparición y a la afectación de una epidemia en un grupo social determinado. Pero estas etapas son más o menos constantes en todas las sociedades, en todos los países y a lo largo de toda la historia. Entonces, las epidemias tienen una primera etapa, que es una etapa de estupor, de sorpresa, es decir, a la sociedad la toma por sorpresa y en este momento hay una actitud de la sociedad de sorprendido por una enfermedad nueva y que empieza a hacer estragos en la misma sociedad. Esta primera etapa de sorpresa ocurre en nuestro país más o menos entre y abril del año pasado, ¿de acuerdo? Hay una siguiente etapa social de las epidemias y esta siguiente etapa es la etapa de miedo o pánico. La sociedad entra en pánico ante la gran mortalidad que causa una epidemia grave, ¿perdón? No estoy observando en cámara a todos, me gustaría que estuvieran todos en cámara, necesito observarles, si es posible, ¿sí? No estoy observando en cámara a todos, estoy observando en cámara solo a una persona, los quiero en la cámara a todos, ¿no? Ok.
Muy bien, los quiero para todos. Faltan 5 personas. Cámara, a menos de que tengan algún problema técnico. Doctor, me está saliendo aquí en mi pantalla que el ancho de Ajá. su banda es muy bajo, entonces es posible que no nos pueda ver a todos al mismo tiempo por la velocidad de su No, red. ya van apareciendo. Pero solo faltan 2. Es decir, sí los voy a, sí los voy a poder ver, pero van apareciendo. Correcto. Entonces, esa segunda etapa de las epidemias que en nuestro de mayo a a, a diciembre, enero de 2021, esa etapa de miedo y terror, de miedo y terror, de veras a una enfermedad. Estoy hablando de la sociedad en general, no estoy hablando de la, de la visión médica, ¿eh? Estoy viendo de la sociedad en general, estoy hablando de la sociedad en general. Entonces, esta tercera etapa, esta segunda etapa, perdón, concluido y ha empezado una tercera etapa. Esta tercera etapa social, esta tercera etapa social está caracterizada por un, un ignorar la epidemia como si ya esta estuviera resuelta. Es decir, es una etapa de indiferencia de la población. La población en general empieza una movilidad y empieza una serie de actividades como si la epidemia ya se hubiera resuelto. Y hasta ahorita en ningún país del mundo se ha resuelto la epidemia. En ningún país del mundo. Se ha ido avanzando en la aplicación de las vacunas. 2 o 3 países tienen ya más o menos un control pero es un control parcial, ¿de acuerdo? Es un control parcial, no es un control total de la epidemia. Sigue habiendo casos, siguen siendo insuficientes los hospitales y sigue habiendo una alta mortalidad. A pesar de esta etapa de indiferencia de la sociedad en la que aparentemente la epidemia actual está casi por resolverse en nuestro país, en los últimos 8 días han ocurrido 5,000 defunciones. No sé si a ustedes les parezcan pocas, pero realmente son muchísimas defunciones para los últimos 8 días. 5,000 de 190,000 a 195,000 pasamos en una semana, ¿de acuerdo? Independientemente de muchas situaciones, hay hay un elemento político importante y ese se llama elecciones. Hay elecciones en nuestro país y eso implica que pues debe darse un clima como de tranquilidad, pero realmente no está resuelta la epidemia. Realmente seguimos teniendo muchísimos casos de defunción y de ingresos de casos nuevos. En el hospital que trabajo en el fin de semana, el sábado tuvimos 3 defunciones y el domingo 4. 7 defunciones nada más en sábado y domingo por COVID-19, ¿de acuerdo? Y, y el lunes estábamos ingresando 6 o 7 pacientes más nuevos, ¿de acuerdo? En relación a la epidemia. Entonces, todo esto que les estoy explicando va a servir de preámbulo. La tomografía que les voy a mostrar en el siguiente video. Esas tomografías que ustedes van a ver, todas esas tomografías, con alguna excepción por ahí que les voy a marcar, pero todas esas tomografías que ustedes van a ver son de personal
de salud. Si son personal de médicos, de doctoras, de enfermeras, de personal de la salud, ¿de acuerdo? Tienen una característica especial. Todas y cada una realización temprana de un estudio tomográfico en los primeros 5 a 7 días más de la persona. Algunos estudios que les voy a mostrar más adelante y que les voy a ir explicando fueron realizados al día siguiente de que la persona inició con síntomas. Porque como son personal de salud, por ejemplo, son compañeros médicos, el compañero médico se acerca y dice, ayer, esto es SARS-CoV-2. Entonces, mandamos a hacer la tomografía mientras tenemos el resultado de la prueba de PCR. Y algunas tomografías son 1 o 2 días iniciada la fiebre. Las artralgias, la cefalea, la pérdida de la pérdida del gusto o del olfato. Entonces son tomografías que están realizadas de manera temprana. La mayoría de la población llega a los hospitales con más de 14, 15 días o más de iniciada la sintomatología. Es decir, llegan demasiado tarde al hospital. Estas tomografías son muy tempranas, se toman muy tempranas, algunas entre los 5 a 7 días de iniciados los síntomas, pero muchas de ellas al día siguiente o a los 2 días de iniciados los síntomas. Entonces, estas tomografías tienen la característica de que captan el inicio del proceso fisiopatológico en el paciente. Entonces, esta es la primera tomografía que vamos a ver. Con la conexión. Ahí están. Creo que está viendo la presentación. Ok, ¿tienen la imagen en pantalla? Sí, doctor. Okay. Bien, acaban de observar un video, es un médico de 37 años de edad. Esta fue la segunda tomografía que le tomamos. La primera fue un día después de haber iniciado con síntomas.
y esta fue la segunda, 5 días después de iniciar los síntomas. Esto que observaron ustedes es la imagen descrita como imagen en vidrio despulido, ¿de acuerdo? ¿Sí vieron la imagen? ¿Sí las captaron? Doctor, La imagen tiene un defecto porque está... Yo la verdad no la pude ver. Creo que a mí no me cargó su imagen en mi Eso es, pantalla. vamos a ver, la vamos a poner nuevamente. Te lo agradezco. Forma de que sí estaba. ¿Me están escuchando? No estoy seguro. No abre. Le mando de nuevo. Está abierto. Permítame, corrijo un... Sí, cómo no.
problema técnico. Correcto, ¿ellos lo observan? Sí, ¿Ya doctor. lo tienen en pantalla? Correcto. Yo todavía no, me regalaría 3 segundos para que pueda cargar. Sí. Por- Sí. En cuanto todos vean, no tengo- Correcto. 27 de diciembre de 2020. Observen, observen estas imágenes. Observen estas imágenes. Observen estas pequeñas imágenes. ¿Sí las observan? Sí, doctor. Sí, doctor. Es- Esto que estoy señalando con el cursor es la famosa imagen en vidrio despulido. Este es un parche pequeño, es una pequeña imagen en vidrio despulido, pero aquí hay otra más grande. Y esta es una zona de proceso inflamatorio en vidrio despulido más grande. Observen ustedes cómo iniciamos de los lóbulos superiores y bajamos hacia los lóbulos inferiores y cómo van siendo más afectadas las porciones inferiores, las porciones de los lóbulos inferiores por la neumonía. Entonces observen. ¿Observan esta zona? Esta zona tiene dos densidades diferentes. Esta zona en vidrio despulido y esta zona como interna de mayor densidad, donde hay confluencia por ocupación. La imagen en vidrio despulido que ustedes pueden ver en esta zona y en estas zonas, esas imágenes de vidrio despulido, como esta pequeña, implican afectación solamente del espacio intersticial en parches, en forma aleatoria, en pequeños parches. Pero cuando una zona de imagen en vidrio despulido, de líquido empieza a llenar los alveolos, entonces ahí empezamos a tener estas zonas de más alta densidad. Observan la zona esta en vidrio después, pequeña zona. Sí, doctor. A, a neumonía viral por coronavirus, en una etapa temprana. La persona de la que están viendo la tomografía, llegó con 5 días de iniciados los síntomas. Ahí lo pueden observar.
lo que ustedes pudieron observar, son imágenes aisladas de zonas donde empieza a desarrollarse la afectación por la llegada del virus. El virus no llega de manera homogénea a todo el pulmón. Inicia en pequeñas zonas. Estas pequeñas zonas se van extendiendo y van confluyendo. De tal manera que lo que ustedes están observando es edema pulmonar en zonas aisladas, en parches, ¿de acuerdo? Esa es la imagen característica en vidrio despulido de coronavirus. No es la única tomografía que no van a observar, no, van a observar y varias más a lo largo de estas presentaciones que vamos a estar haciendo. Quiero que por favor digan cómo observaron las imágenes, qué les parecen esas imágenes de la tomografía. Adelante. Pues yo la verdad, no sé mucho todavía de imagenología, sigo estudiando, pero yo veo un daño considerable y me sorprende que sea lo que nos comenta en el video, ¿no? Que es un individuo de 39 años. Perdón, el paciente que estamos observando aquí es un individuo de más edad, ¿eh? Es un individuo un poco de más edad, pero lo que sí es característico es esta evolución fue particularmente rápida. Les estoy hablando del ingeniero en jefe de conservación del hospital. Él inició con síntomas, de fiebre. A los 3 días se agregó disnea, cayó su saturación, llega al hospital con esta tomografía y con esta tomografía lo internamos en el hospital. Quedó internado en el hospital un día viernes. El fin de semana es intubado. En los siguientes días, en los siguientes 4 o 5 días, presenta una evolución tórpida, muy mala, sin ninguna respuesta al tratamiento, ni tampoco a la ventilación mecánica. Y el paciente fallece 7 días después de haber ingresado al hospital. ¿De acuerdo? Esa tomografía que ustedes vieron fue el inicio de un proceso que es lo más característico que está ocurriendo. Es decir, los pacientes llegan y evolucionan rápidamente mal, independientemente de qué tratamiento establezcas. Y finalmente, como en el caso del ingeniero del que ustedes vieron la tomografía, falleció, ¿de acuerdo? Este primer caso, y confirmaron que él fue de la variante inglesa. Fue de los primeros pacientes que tuvimos con la variante inglesa del coronavirus en México, ¿de acuerdo? Posterior, más o menos una semana después del fallecimiento de esta persona, la Secretaría de Salud, que ya la variante inglesa estaba circulando en México, ¿de acuerdo? La variante inglesa tiene características especiales, mucho más incisiva en el desarrollo. Este paciente recibió tratamiento específico para proceso inflamatorio. No hubo ninguna respuesta y el paciente finalmente fallece, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la evolución, esta es una de las evoluciones más graves que nosotros encontramos, pero todo esto tenemos que generar una explicación al respecto. ¿Qué es lo que pasa con el paciente que tiene neumonía por coronavirus? El paciente que tiene neumonía por coronavirus desarrolla un proceso inflamatorio pulmonar, y alveolo intersticial, que finalmente va a confluir en una cosa que conocemos nosotros como edema pulmonar. Entonces, lo siguiente es que vamos a explicar cuál es la génesis
del edema pulmonar, ¿de acuerdo? Ese es Luke, es una mascota de la casa que perdimos el año pasado. Bien, vean ustedes, por favor. Nosotros tenemos el concepto de edema pulmonar en las siguientes características. Por favor, pongan mucha atención. Se acepta que en el transcurso de la presentación haya preguntas, interrupciones, observaciones o algo que quieran que se explique más, ¿de acuerdo? Pero esto que les voy a explicar es la situación por la cual fallecen las personas que tienen neumonía viral por coronavirus, ¿de acuerdo? Vean ustedes, voy a iniciar explicando lo que es el edema pulmonar de origen cardiogénico. El edema pulmonar de origen cardiogénico es algo muy diferente aparte de lo que es el edema pulmonar en la neumonía por coronavirus, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que yo les explique primero cuál es la génesis del edema pulmonar cardiogénico. Entonces, aunque la cantidad absoluta de líquido dentro del intersticio pulmonar y del espacio aéreo alveolar se mantiene más o menos constante, siempre se está produciendo un notable transporte de agua entre los compartimientos tisulares del pulmón. El hecho de que en el pulmón haya agua quiere decir que esta agua siempre está en movimiento, nunca se queda en un sitio. Ajá. Se produce en un lado y se absorbe en otro, ¿de acuerdo? Entonces, hay agua en el intersticio pulmonar, hay agua en el alveolo en cantidad variable, pero siempre esa agua se está movilizando. Es decir, se está reabsorbiendo, no está estancada, ahí no está estática, ¿de acuerdo? Este es un concepto dinámico que, que en el momento en el que ustedes alguna situación no entiendan, por favor, me interrumpen y preguntan, ¿de acuerdo? Entonces, en condiciones normales, un ultrafiltrado del plasma se desplaza desde la microvasculatura pulmonar, es decir, desde los capilares pulmonares, a través del endotelio hacia el tejido intersticial. Siempre está, ese ultrafiltrado siempre está pasando de los pequeños vasos a través del endotelio hacia el tejido intersticial. Ya platicamos en la sesión previa qué es el tejido intersticial, ¿de acuerdo? El líquido es eliminado de este espacio por los linfáticos pulmonares. No se les vaya a ocurrir que el líquido se queda ahí fijo, no. Llega y se elimina tan rápidamente como llega, ¿de acuerdo? Entonces el líquido, ¿quién elimina este líquido? Los linfáticos pulmonares. Por la pérdida de agua mediante evaporización en la superficie alveolar, también es eliminado este líquido. Y mediante la reabsorción hacia la microvasculatura pulmonar y bronquial, así como también mediante el transporte hacia el espacio pleural. Estos mecanismos son por los cuales el líquido que llega al intersticio y a los alvéolos se elimina. Otra vez, este líquido que llega al intersticio y a los alvéolos se elimina, es eliminado de este espacio por los linfáticos pulmonares por la pérdida de agua mediante evaporación en la superficie alveolar, es decir, nosotros sacamos agua cuando ventilamos, cuando expiramos, microvasculatura, porque la microvasculatura también reabsorbe agua, tanto pulmonar como bronquial, y también mediante el transporte hacia el espacio pleural, es decir, el transporte de agua hacia el espacio pleural también hace que se elimine agua del espacio intersticial y alveolar. El volumen de desplazamiento de agua y proteínas depende del equilibrio de las presiones en la microvasculatura pulmonar, que está determinado por la presión hidrostática microvascular y perimicrovascular, y la presión osmótica a nivel plasmático y perimicrovascular, y también de la permeabilidad de la membrana microvascular. Entonces, explicando,
el desplazamiento del agua depende de presiones. Depende de presiones. Estas presiones son la presión que hay adentro de los vasos, la presión que hay afuera de los vasos y la presión que generan un grupo de proteínas adentro. Adentro se conoce como presión osmótica a nivel plasmático, ¿de acuerdo? Ajá. Y también el desplazamiento de este líquido depende de lo permeable o no permeable que sea la membrana microvascular, ¿de acuerdo? Cuando aumenta la permeabilidad de la membrana, entonces se pierde más líquido o se desplaza más líquido de un espacio a otro. Una alteración de magnitud suficiente de uno o ambos factores se traducirá en un incremento de la transudación o exudación de líquido desde la microvasculatura hasta el espacio intersticial. Es decir, se incrementa la presión hidrostática de los vasos, como por ejemplo, cuando a una persona se le administra solución Harman a carga rápida, ¿ah? Esto genera un incremento de la presión en la microvasculatura, ¿ah? Y esto desplaza agua hasta el espacio intersticial, ¿de acuerdo? Así que también por una administración excesiva de líquido, también se genera transudación, exudación de líquido desde la microvasculatura hasta el espacio intersticial. Es decir, también podemos generar edema especial debido a administrarle a los pacientes grandes cantidades de líquido. Una acumulación suficiente de líquido en este compartimento se denomina edema intersticial. Entonces, eso que observaron ustedes en esas zonas que yo le llamé zonas como parches, es decir, zonas aisladas, ¿ah?, de imagen en vidrio despulido, no son otra cosa que zonas de edema intersticial, ¿de acuerdo? Cuando la capacidad de almacenamiento del espacio intersticial queda superada, aparece entonces edema en los espacios aéreos alveolares. ¿Qué quiere decir? Que el intersticio pulmonar tiene un nivel de almacenamiento de líquido, ¿de acuerdo? Cuando solo hasta que se rebasa ese nivel de almacenamiento de líquidos, el líquido pasa del intersticio hacia el alveolo. Entonces pasa de ser edema intersticial a ser edema alveolar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Sí. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, doctor. Yo sí, doctor. Cuando invade alvéolos es cuando dijo que se ve más denso. Ajá, exactamente. Lo que ustedes acaban de ver en la tomografía es los dos elementos. Ven ustedes el elemento en vidrio despulido, que es una radiopacidad tenue y a veces translúcida, ¿sí? Como las que les señalé con el cursor, los pequeños parchecitos. Y cuando este espacio intersticial empieza a rebasarse, entonces el agua pasa al alveolo. ¿Qué crees que sucede cuando el alveolo se ve ocupado por agua? Bueno, pues en ese alveolo ya no hay aire. Ya no hay aire. Ese alveolo que habitualmente debe de contener gas, se ve ocupado por agua. Y cuando este alveolo está ocupado con agua, y este alveolo a su vez está a un lado con otro alveolo ocupado con agua, y luego otro alveolo, y luego un grupo de alveolos que dan lobulillos, y luego esos lobulillos formando una zona más grande, entonces tenemos ese aumento de la densidad que ustedes observaron como una lesión más blanca, ¿de acuerdo? Nosotros llamamos aumento de la densidad desde la radiolucidez, desde la radiolucidez del tejido pulmonar gris oscuro hasta la imagen en vidrio despulido, que es una opacidad blanquecina tenue, y luego la imagen de ocupación alveolar, que es una imagen de muy alta densidad, o esas zonas en blanco que les marqué, ¿de acuerdo? Pero no es la única tomografía que van a ver.
Mañana vamos a ver otra tomografía y así vamos a estar viendo imágenes para que ustedes vayan ubicando las diferentes fases que a su vez vamos a ir explicando aquí, ¿de acuerdo? Otra vez, hasta este momento, ¿no hay alguna duda más? No, doctor. El 40% del agua extracelular entonces se encuentra en el espacio intersticial, ¿de acuerdo? Entonces recordemos, tenemos agua intracelular, tenemos agua extracelular y tenemos agua intravascular. ¿Sí, sí lo ubican? ¿Sí? Sí, doctor. Eso sí, eso es. Estos son los espacios agua. Bueno, pues 40% del agua extracelular se encuentra en el espacio intersticial, ¿de acuerdo? Durante la aparición de edema pulmonar, este volumen puede aumentar a más del doble antes de que se inunden los alvéolos. Es decir, fíjense bien, el espacio extravascular intersticial puede sostener hasta 80% de agua, es decir, el doble de la que habitualmente sostiene antes de que se llenen los alvéolos, antes de que se inunden los alvéolos. Lo que ustedes vieron en la tomografía que está opacificando, que está dando esas opacidades, que son las características de la lesión pulmonar en neumonía viral por SARS-CoV-2, es agua, ¿de acuerdo? En primeras instancias. De hecho, cuando se emplea presión positiva expiratoria al final de la presión positiva expiratoria final, es decir, cuando se emplea PIP, presión positiva al final de la expiración, para aumentar el líquido puede desplazarse desde el espacio aéreo alveolar al espacio intersticial, donde ejerce un efecto menos lesivo sobre el intercambio gaseoso. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que hace primeramente, doctores? ¿Qué es lo que hace primeramente la ventilación mecánica? La ventilación mecánica con un paciente es intubado genera una presión intraalveolar que desplaza el agua que ya llenó alvéolos, la regresa al intersticio, ahí en el intersticio causa menos daño y tiene más posibilidades de reabsorberse para eliminarse, ¿de acuerdo? Este es el motivo por el cual, una vez que nosotros metemos a ventilación mecánica un paciente y hacemos una tomografía, empiezan a desaparecer algunas imágenes de vidrio espulido. No está resuelto el problema. Inicialmente es una mejora por desplazamiento, por presión positiva desde el alveolo al intersticio, es decir, lo regresamos con presión, regresamos el agua al intersticio, ¿de acuerdo? Donde se reabsorbe y tiene más posibilidades de ser eliminado. Otra vez, clasificaciones del edema pulmonar. Número 1, incremento de la presión microvascular pulmonar. Este es lo que conocemos como edema hidrostático. Y hasta este momento, doctores, hasta este momento, solo estamos hablando del edema cardiogénico, ¿de acuerdo? Yo estoy haciendo la analogía con la tomografía que vieron, porque los dos edemas son muy semejantes. De hecho, en imagen no hay muchas maneras de diferenciarlos, ¿de acuerdo? El edema cardiogénico del no cardiogénico, que es el que nos interesa y que un poco más a continuación les voy a explicar. Entonces, en relación al edema cardiogénico, la aparición y clasificación del edema pulmonar es de la siguiente manera. Número 1, incremento de microvascular pulmonar o edema hidrostático. Esto significa la descontrículo izquierdo, que es propiamente el edema cardiogénico, es la causa más importante de edema hidrostático. Cuando falla el ventrículo izquierdo, cuando pierde fuerza de contracción, entonces se acumula de manera retrógrada una presión que regresa esa presión a la microvasculatura y esa presión es lo que conocemos como presión microvascular pulmonar y que genera edema hidrostático, ¿de acuerdo? Otras causas son la enfermedad venoclusiva pulmonar, el edema neurógeno y los trastornos que se asocian a una disminución de la presión oncótica del plasma, como sucede en la cirrosis y la
y las alteraciones glomerulares. Es decir, también tenemos edema pulmonar cuando la presión oncótica del plasma baja, es decir, cuando las proteínas de la sangre son bajas, básicamente, pero básicamente albúmina, como sucede en los pacientes con cirrosis o como sucede en las afectaciones glomerulares con pérdida de proteínas, como son el síndrome nefrótico, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el síndrome nefrótico? En el síndrome nefrótico se pierden proteínas vía la orina y al paciente le disminuye la presión oncótica y esto genera un trastorno que se asocia a edema pulmonar cardiogénico, ¿de acuerdo? Doctor, una pregunta. Claro que sí. Esta de las enfermedades que indicabas, ¿también podrá ser como factor predisponente para aumentar la gravedad de COVID-19? Sí, son los elementos que se conocen como comorbilidad y que predisponen a una persona a una lesión mucho más amplia y más grave. El ejemplo característico es el paciente que tiene hipertensión arterial sistémica. El paciente que tiene hipertensión arterial sistémica ha sido señalado desde el principio de la epidemia como un elemento de comorbilidad y de mortalidad. ¿Qué es lo que ocurre? El paciente que tiene hipertensión arterial sistémica es un paciente muy susceptible, muy... Nosotros decimos, hipertensión arterial sistémica de larga evolución es igual a cardiopatía hipertensiva. Y la cardiopatía hipertensiva lleva a insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, la insuficiencia cardíaca lleva a edema pulmonar cardiogénico, que finalmente es lo que da la sintomatología en el paciente con insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar de origen cardiogénico. Imaginen ustedes un paciente con hipertensión arterial que ya tiene esta predisposición al edema pulmonar y luego aparte tiene infección por coronavirus, ¿no? Se va a generar otro edema de otras características que a continuación voy a explicar. Ajá. Y finalmente esto va a agravar al paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, son más lábiles a la enfermedad o sufren enfermedad más grave o inicialmente fueron los de mayor mortalidad porque son pacientes susceptibles a falla cardíaca. El diabético, el hipertenso, el problema principal es la falla cardíaca. Y estos dos problemas, si ustedes no lo olvidan, también son causa de insuficiencia renal crónica. Entonces, tanto la nefropatía hipertensiva como la nefropatía diabética generan insuficiencia renal o lesión renal crónica. Pero la neumonía por coronavirus incrementa esta lesión con lesión renal aguda. Ya se imaginarán entonces el cóctel fisiopatológico que genera la comorbilidad, ¿de acuerdo? Aunque no solo la comorbilidad, el virus agresivo, el virus, el patógeno más virulento por mutaciones, genera estas lesiones en personas que no tienen comorbilidad. Y así hemos tenido amplia mortalidad en gente sin diabetes, sin hipertensión, solamente porque sufrieron neumonía viral por una cepa más agresiva que otra, ¿de acuerdo? Ahora, entonces pasamos a explicar lo que se conoce como edema no cardiogénico. Entonces, el edema pulmonar no cardiogénico ha existido desde hace mucho tiempo, muchos años más, hace mucho que la neumonía viral por coronavirus. No vayan a pensar ustedes que el edema no cardiogénico es solamente secundario a neumonía viral. Esa es una de las causas, pero tiene muchas causas más que vamos a explicar a continuación. Entonces, número 2, aunque muchas lesiones específicas pueden producir edema pulmonar por aumento de la permeabilidad, la constelación resultante de signos clínicos y radiológicos es muy similar y se le suele denominar como síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA. Hace algunos años nosotros lo conocíamos por
su terminología en inglés como CIRPA, ¿de acuerdo? Pero hace muchos años más se le conoció con otras denominaciones, como por ejemplo pulmón de choque, edema edema pulmonar por lesión traumática, ¿de acuerdo? Pero todos estos tipos de lesiones que terminan en aumento de la permeabilidad, del endotelio pulmonar, del endotelio vascular pulmonar, todos tienen la característica de entrar dentro de lo que se conoce como síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. La pregunta, muchachos, es ¿de qué fallece? La pregunta, doctores, perdón, es ¿de qué fallece el paciente con lesión pulmonar grave por coronavirus? Fallece de que desarrolla insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿de acuerdo? Entonces, fallece de que desarrolla edema agudo pulmonar no cardiogénico. Es frecuente la predisposición a insuficiencia cardíaca y a edema pulmonar. ¿De acuerdo? Doctor, Hasta aquí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿por qué puede repetir la última parte? Es que se me cortó un poco el internet. Correcto. Entonces, empezamos explicando que existe edema pulmonar cardiogénico. Es la primera parte que explicamos. A lo que se conoce como edema pulmonar no cardiogénico. Aunque muchas lesiones específicas pueden producir edema pulmonar por permeabilidad o por incremento de la permeabilidad del endotelio, la constelación resultante de signos clínicos y radiológicos es muy similar y se suele denominar como síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, ¿de qué fallece el paciente de coronavirus? Fallece de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Es frecuente que haya una combinación de edema cardiogénico y no cardiogénico, es decir, edema hidrostático y edema por aumento de la permeabilidad del endotelio. Entonces, hasta este momento, a partir de este momento, vamos a hablar de un edema pulmonar que no tiene que ver con cambios de presiones en la vascularidad, con cambios de la presión oncótica por disminución de proteínas, no. Este edema no cardiogénico con que se vuelve más permeable el endotelio de los vasos pulmonares, de las vénulas y las arteriolas. Ojo, de las vénulas y las arteriolas, ¿de acuerdo? Y esto es especialmente importante porque al final de cuentas esto es lo que es la causa principal de las defunciones en neumonía viral por coronavirus, ¿de acuerdo? Vean ustedes, ampliamos todo esto sobre el rubro de edema pulmonar no cardiogénico, ¿de acuerdo? Después de diversas agresiones pulmonares directas o indirectas, algunos pacientes sufren una dificultad respiratoria progresiva que se caracteriza por taquipnea, disnea rápidamente progresiva, tos y hallazgos físicos compatibles con consolidación generalizada del espacio intersticial y aéreo, ¿de acuerdo? Con consolidación generalizada. No estamos hablando de un solo foco, estamos hablando de múltiples focos. Estos se van extendiendo y terminan afectando los dos pulmones por entero, ¿de acuerdo? La radiografía de tórax muestra una enfermedad difusa del espacio aéreo. La gasometría muestra una desaturación arterial grave resistente al oxígeno inhalado a concentraciones elevadas. Los pulmones se vuelven rígidos y resulta difícil ventilarlos. Aumenta la presión y la resistencia vascular pulmonar y se hace necesario el soporte ventilatorio mecánico prolongado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo metemos a ventilación mecánica a un paciente? Cuando ha desarrollado insuficiencia respiratoria aguda, y esto es el clímax de el edema pulmonar no cardiogénico. ¿De acuerdo? Ojo, decimos que a veces puede estar combinado, pero esto que hemos nosotros observado
a lo largo de este año pasado con los pacientes con coronavirus, esto es lo que les estoy comentando en este momento. El paciente necesita soporte mecánico ventilatorio cuando ha desarrollado edema pulmonar no cardiogénico. Ajá. Los pulmones se vuelven rígidos. Ajá. Aumenta la presión y la resistencia de los vasos y entonces solamente con ventilación mecánica puede sostenerse la función. ¿De acuerdo? A pesar de la variedad de los acontecimientos desencadenantes, los cambios histológicos son similares y corresponden a una lesión alveolar difusa, edema intersticial y edema del espacio aéreo, formación de membranas hialinas en las vías aéreas transicionales, es decir, los bronquiolos de conducción hacia los bronquiolos respiratorios, ¿de acuerdo? Que más o menos es al nivel de la generación 16 de los bronquiolos, de los bronquios, perdón, cuando los bronquios pasan a ser la pequeña vía aérea, lo que yo les mencionaba del bronquio menor a 2 milímetros, ¿de acuerdo? Ahí en esa zona se forman membranas que tapan esos bronquiolos respiratorios y esto contribuye a la lesión que finalmente termina en estadios como fibrosis pulmonar. Ajá. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor. Creo que no, doctor. ¿Seguros todos? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Ninguna? No, doctor. Correcto. Entonces, aunque se han utilizado una serie de términos para describir esta enfermedad, actualmente se coincide en edema por aumento de la permeabilidad vascular. ¿De acuerdo? Este es un edema pulmonar no cardiogénico. Cuando este edema tiene una gravedad menor, se denomina lesión pulmonar aguda. Lesión pulmonar aguda. La lesión pulmonar aguda es una primera etapa en la que el paciente tiene lesiones incipientes de muy pocos focos, 1 o 2 focos de imagen en vidrio despulido. Ajá. No ha caído todavía la saturación de la sangre, la oxigenación de la sangre. Ajá. Y esto se denomina lesión pulmonar aguda. Pero cuando se rebasa el límite de lesión pulmonar, entonces pasa a ser síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Aguda. Entonces, los trastornos que se suelen asociar a este cuadro incluyen múltiples causas. Si ustedes imaginan que este edema no cardiogénico solo es causado por la neumonía viral por coronavirus, se equivocan. También causa edema agudo pulmonar no cardiogénico y una insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, choque séptico, aspiración de contenido gástrico líquido, es decir, broncoaspiración, traumatismos graves, el paciente politraumatizado grave con fracturas de huesos largos, pelvis y contusión pulmonar desarrolla síndrome de insuficiencia respiratoria aguda por edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿de acuerdo? Las transfusiones múltiples de sangre también están descritas como causa de edema pulmonar agudo cardiogénico. Estamos hablando de transfusiones de más allá de 10, 12 paquetes globulares, ¿no? Las infecciones virales son causa frecuente de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y de edema pulmonar no cardiogénico, ¿de acuerdo? En esas infecciones virales están todas las neumonías virales, ¿de acuerdo? El semiahogamiento, las pancreatitis, la hipotensión prolongada y otros menos frecuentes como sobredosis de drogas, por ejemplo, las sobredosis por cocaína, generan edema agudo pulmonar no cardiogénico. Las quemaduras graves y las cirugías de derivación coronaria con harta frecuencia desarrollan edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿de acuerdo? Es decir, tengo un paciente con 90% de quemadura de la superficie de la piel de su cuerpo, son quemaduras de segundo y tercero grado, llega vivo al hospital, se le mantiene con hidratación, con los cuidados que corresponde, un área de
de pacientes quemados, este paciente en los siguientes días tiene riesgo de desarrollar síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o bien edema agudo pulmonar no cardiogénico. Y acción mecánica, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Yo Las sí tengo... Habla Uriel, mejor te habla Uriel. En las quemaduras, ¿bajo qué sistema, bueno, bajo qué mecanismo se podría hacer el edema? Porque yo tenía entendido que en ese caso podría haber un caso de deshidratación. Mira, las quemaduras generan un trauma especial y todos los traumas especiales liberan mediadores de la inflamación. Aquí el aumento de la permeabilidad vascular tiene como causa, tiene mediadores de la inflamación especiales que se generan durante la quemadura. Por supuesto que un paciente que pierde superficie de piel se deshidrata y esto implica que tienes tú que meterlo a un protocolo de hidratación especial. Hay un cálculo especial para hidratar a los pacientes quemados, ¿de acuerdo? Pero no todos los pacientes con quemaduras desarrollan edema agudo pulmonar cardiogénico. Hay ciertas características que todavía no están claras de por qué algunos desarrollan edema agudo pulmonar no cardiogénico y algunos no, pero es una de las condiciones que están descritas como causa ¿de acuerdo? Las quemaduras graves son una de las causas de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ocurre, ¿de acuerdo? No siempre ocurre, pero es uno de los factores predisponentes a edema pulmonar no cardiogénico. Ahora bien, sí tienen que ver con la liberación de mediadores. Ahora, ¿qué mediadores? Citoquinas, y lo vamos a ver adelante. Esto que estoy comentándoles está empezando, ¿de acuerdo? Estamos empezando, estamos al 5 o 6% de lo que es la presentación de esto que vamos a comentar mucho más ampliamente, porque vamos a entrar a abordaje de la patología, abordaje con su clasificación, vamos a entrar al tratamiento y vamos a entrar a los principios de la ventilación mecánica, que son elementos bastante complicados, pero que van a tener que irme siguiendo y les voy a recomendar algunas lecturas especiales, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ahora bien, agudo pulmonar no cardiogénico, por aumento de la permeabilidad, los que trabajamos en terapia intensiva, ¿de acuerdo? Los que hemos trabajado en terapia intensiva, hemos tenido este tipo de pacientes desde mucho antes de coronavirus, desde mucho antes de influenza, ¿de acuerdo? Desde mucho antes los hemos tenido. Ahora bien, los hemos tenido en relación a las causas que aquí les estoy comentando, ¿de acuerdo? Pero el elemento que aquí nos ocupa son las infecciones virales, como la causa principal en el último año de edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿correcto? Entonces es el resultado, el edema pulmonar no cardiogénico, es decir, la patogenia. Es el resultado final de los efectos de una serie de reacciones moleculares y celulares que son iniciadas por diversas agresiones locales y sistémicas. Es decir, puede haber una agresión directamente sobre el pulmón, como en el caso de la agresión por coronavirus, o puede haber una agresión sistémica, como en el caso del paciente politraumatizado con fracturas múltiples, ¿de acuerdo? Aunque se suele considerar que es una manifestación del aumento de la permeabilidad microvascular localizado en el pulmón, hay muchos datos que en realidad es un rasgo que indican que en realidad es un rasgo específico de un trastorno inflamatorio generalizado que tiene su denominación, es decir, se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por favor, cuando yo mencione un tema y lo ponga entre comillas, como de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ustedes a los libros de terapia intensiva y buscan qué es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, las dudas que se les generen, nosotros las vamos a ir resolviendo,
¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con el paciente con coronavirus? Bueno, el paciente con coronavirus recibe una agresión local a nivel pulmonar, pero desarrolla una afectación sistémica que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora bien, aunque el aumento de la permeabilidad microvascular y la aparición del edema intersticial y del espacio aéreo son inicialmente las consecuencias clínicas de este proceso inflamatorio, las lesiones también ocasionan daño en células endoteliales de otros órganos, sobre todo cuando son producto de infecciones o de traumatismos, ¿de acuerdo? Inicialmente la lesión endotelial generalizada es silenciosa, ajá, desde un punto de vista clínico. Sin embargo, si el paciente sobrevive a las consecuencias del edema pulmonar, aparecerán pronto manifestaciones de disfunción renal, cardíaca, digestiva o cerebral. Ojo, ojo, la lesión endotelial pulmonar no es única en esta patología. También hay lesión endotelial cerebral, digestiva, cardíaca y disfunción renal. Por eso hay que, poner mucha atención cuando el paciente con neumonía aguda grave por coronavirus tiene falla renal aguda, porque esa es manifestación de afectación sistémica y eso genera un mal pronóstico, como lo vamos a explicar más adelante. De hecho, los pacientes que presentan dentro de las primeras 72 horas fracaso orgánico multisistémico o falla orgánica múltiple, el 100% fallecen. Este es un elemento predictivo muy importante. Vean ustedes, nosotros llamamos falla múltiple la falla simultánea de dos o más órganos. Si tenemos falla pulmonar junto con falla renal, ajá, y si hay falla cardíaca, ajá, y si hay afectación cerebral, entonces empieza a haber fracaso multiorgánico. Ese fracaso multiorgánico, cuando es detectado en los pacientes, el 100% fallecen, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que lo tomemos como un elemento predictivo importante y es de la siguiente manera. La patogenia de estos síndromes supone una serie compleja de reacciones inflamatorias e incluye la participación de citoquinas, quimiocitocinas, mediadores de la inflamación derivados del plasma y mediadores del ácido araquidónico, recién generados tanto por la vía de la ciclooxigenasa como por la vía de la lipoxigenasa. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, ustedes van a revisar cuáles son los mediadores implicados por la vía de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Ajá. Luego, también es importante la activación del sistema del complemento. Bueno, pues tienen que irse a leer cómo es el sistema de complemento, cómo se activa el sistema de complemento, cuál es su participación en los procesos inflamatorios. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Y también Sí, es doctor. muy importante, eso es, y también es muy importante considerar los sistemas de coagulación de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar los sistemas ustedes tienen que tener perfectamente claro cómo son los sistemas de la coagulación de la sangre. Hasta donde yo tengo entendido, su trabajo de ustedes solo consiste en estudiar, en adquirir conocimientos. Tienen una posibilidad amplísima porque ahora solamente dan un touch y les aparece libro de terapia intensiva de X autor, libro de ventilación mecánica de X autor, ¿de acuerdo? Libro de coagulación de hematología de X autor, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes nada más tienen que ir a esos elementos que ahora tenemos vía internet con mucha facilidad y ir complementando los conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vamos a tener tiempo de explicar los sistemas de coagulación de la sangre? No, eso lo tienen que ustedes investigar cómo se da la cascada de la coagulación de la sangre, ¿de acuerdo? Estas sustancias químicas, así como las integrinas y selectinas de las células endoteliales y epiteliales, participan en el reclutamiento de diversas células inflamatorias hacia los tejidos infectados.
Ya vieron ustedes el resultado de que se acumulen células hacia los tejidos infectados. Son esas imágenes patológicas que les mostré en la presentación pasada. ¿De acuerdo? Ahora bien, no existe ninguna teoría unificadora que integre las lesiones, las acciones de estas complejas cascadas inflamatorias y de redes de citoquinas. Y aquí solo vamos a presentar un breve resumen de las diversas vías y mecanismos que se consideran importantes en lo que se ha llamado la tormenta de citoquinas, ¿de acuerdo? Es un término iniciamos el día de mañana, ¿de acuerdo? El día de mañana explicación de cómo es que se van concatenando, se van relacionando una serie de elementos que participan en el desarrollo de lo que se conoce como tormenta de citoquinas. ¿Por qué es importante por qué es importante que entiendan ustedes esta situación? Bueno, porque mañana les voy a presentar dos videos de todo. Una que le tomamos al inicio de los síntomas, 5 días después. Al momento de que observamos, cortamos el proceso inflamatorio, es decir, trabaja intensiva sobre el proceso inflamatorio y rescatamos a esa persona, ¿de acuerdo? Pero si no trabajamos de toxinas, esto lleva a lesión y posteriormente aparecen complicaciones la falla multiorgánica y por el paciente, ¿de acuerdo? Entonces mañana, previo a la tormenta de citoquinas, van a ver ustedes dos videos mismos. El primero con enfermedad positivos a COVID y la siguiente tomografía tomada 5 días después, ¿de acuerdo? Van a observar la evolución de la enfermedad y les voy a comentar el tratamiento que nosotros instauramos en estos pacientes, que nos ha permitido rescatar a compañeros de trabajo de respiratoria aguda. Es decir, cortar el proceso inflamatorio en el momento en el que este está empezando, permite aguda que el paciente no requiera ventilación mecánica, ¿ah? y que lo rescatemos de una patología que es de una alta mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces mañana iniciamos con los dos videos y luego empezamos la explicación acerca de la tormenta de citoquinas. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Bueno, yo sí Yo tenía sí una... A ver si adelante. Sí, bueno, es que fue de ahorita lo que hablaba de que el de origen no cardiogénico, acerca de que cuando dijo que habían algunas drogas que sí podían influir en el desarrollo de cierto edema pulmonar, yo me preguntaba acerca, por ejemplo, de los pacientes que Cocaína. son fumadores, que pues, se llevan los dedos a la boca, los labios ya infectan de coronavirus, y pues por ejemplo, una infección agregada al coronavirus, el tabaquismo se ha relacionado que es de mal pronóstico. Y ahí mi duda entraba entonces de que podría ser en algunos casos mixto, en caso de que se presente esta patología, o es variable a como comentó, si era diabético, hipertenso, entre otras. En,
En el caso del tabaquismo, nosotros tenemos una enfermedad perfectamente descrita en el paciente fumador. Pregunta, ¿si estamos en contacto? Sí, sí lo escuchamos. Sí, doctor, sí se escucha. Correcto, correcto. En el caso del paciente, de la persona fumadora, tenemos una enfermedad perfectamente descrita y conocida desde hace muchos años. Se llama neumopatía obstructiva crónica. Esta neumopatía obstructiva crónica es un proceso inflamatorio bronquial crónico que va a dar características muy especiales de lesión de la vía respiratoria en la persona que es fumadora, ¿de acuerdo? Pero hay una característica especial en el paciente fumador. El tabaco lesiona el epitelio de la vía aérea, lo desnuda, ¿sí? Nosotros tenemos un epitelio en la vía aérea, ¿ah?, que es ese epitelio protector. Tiene características especiales por las cuales ese epitelio nos protege de la asimilación de gérmenes, de elementos tóxicos, ¿de acuerdo? Pero en el paciente se pierde esta barrera, se desnuda, queda desnudo el epitelio, se pierde esa capa y el paciente es mucho más susceptible a lesiones, ¿de acuerdo? Mucho más susceptible a lesiones. De ahí que el paciente que tiene tabaquismo y se infecta por coronavirus, entonces la fisiopatología tiene otro camino más, más intrincado, más complicado pronóstico, ¿de acuerdo? Cuando la Secretaría de Salud, llámese el representante que sea, dice factores de riesgo y factores de asociados a mortalidad, están hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, ¿de acuerdo? Son los elementos que llevan a esto de la persona, porque estamos hablando de una enfermedad previa y a la cual se agrega una neumonía viral aguda grave, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas que son fumadoras tienen esa característica, son más susceptibles a una lesión pulmonar, ¿de acuerdo? Esa es la característica principal. Ahora, ya tienen lesión de la vía aérea respiratoria. A esa lesión de la vía aérea se agrega una lesión pulmonar. Imaginen el desenlace, ¿de acuerdo? Imaginen el desenlace. Ahora, ¿qué es lo único que nos permite rescatar a las personas que tienen infección por coronavirus? El diagnóstico, ¿de acuerdo? No es deseable, por supuesto que no es deseable, pero si alguien desarrolla fiebre, artralgias, pérdida del olfato, pérdida del sentido del gusto, diarrea, entonces tenemos una definición operacional de caso. Es decir, entra dentro de la definición de probable infección por COVID-19, ¿de acuerdo? Si esto ocurre, ¿qué tienes que hacer? Y no perder tiempo. Realizar una tomografía, identificar cuál es la afectación pulmonar que tiene ese paciente. Realizas esa tomografía, 5 días después pides una nueva tomografía y la nueva tomografía te va a decir hacia dónde va el rumbo de la enfermedad. Es lo que vamos a empezar. Vamos a ver múltiples casos, ¿de acuerdo? Múltiples casos. Y vamos a seguirlos explicando desde el punto de vista de la fisiopatología en la presentación que acabamos de iniciar también el día de hoy. ¿De acuerdo? Por favor, yo sí les voy a pedir que sean ustedes tan amables de que en la presentación algún término ustedes van y lo corroboran, ¿sí? Imagínate, Marlene, que yo te digo una cosa que es mentira. ¿Qué tienes que hacer tú? Ir inmediatamente a los textos, a los artículos y corroborar si lo que te estoy diciendo es mentira o no. Ajá. Así que, Liber, tienes que leer lo que yo te estoy diciendo, ¿de acuerdo?
¿sí? Laisha, Sí. no vayas a creer al 100% lo que te estoy diciendo. Tienes que ir a los textos de terapia intensiva, ajá, y tienes que corroborar que existe un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tienes que... ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Abordar al paciente desde el punto de vista de la terapia intensiva. De la terapia intensiva. ¿Por qué lo estamos abordando desde el punto de vista de la terapia intensiva, Cintia? Cintia, lo estamos abordando desde el punto de vista de la terapia intensiva porque esta es una enfermedad aguda, grave, que tiene un desarrollo muy rápido y que termina con harta frecuencia en una mortalidad no deseada y necesitamos actuar rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, Uriel, fíjate bien, si tenemos una persona conocida, familiar o no, que desarrolla fiebre, artralgias, el gusto del sentido del olfato, ¿ah? Que tiene cuadro de rico, tú tienes la obligación de decir, este paciente tiene definición operacional de caso de COVID-19. Lo más importante es tener una primera tomografía y 5 días después, ¿de acuerdo? Y eso te va a dar la posibilidad no solo de establecer el pronóstico de la persona, sino también de rescatar prácticamente. Liber. Sí, Cuando sí. nosotros hemos tenido una pérdida, ajá, esa pérdida, pero no tú, el personal que tenía la obligación de actificando cuál era la condición especial de la persona, ¿sí me entiendes? Liber, Doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Escuché algo de condición de la persona y personal médico. no es una pregunta, es una afirmación que te estoy haciendo. Estoy haciendo la siguiente afirmación, Liber. Cuando nosotros hemos tenido una pérdida, lo que ha ocurrido en ese proceso es que no hemos tenido la actuación de identificar la enfermedad de forma temprana e intervenir para corregirla, ¿de acuerdo? Entonces, la enseñanza de esto que les estoy transmitiendo, Johan, y por lo que cambiamos el sentido del programa, del programa del abordaje académico que estamos haciendo es porque esto es una emergencia, ¿de acuerdo? Y vamos nosotros, ¿de acuerdo? Y le estamos abordando desde el punto de vista de la terapia intensiva, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la parte clave, Aurora? ¿Cuál es la parte clave en el abordaje del paciente con enfermedad grave? Que lo abordes desde el punto de vista de la terapia intensiva, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que esto implica que se van a ir a los otros textos de terapia intensiva y van a revisar una serie de terminología. Ajá. Van a revisar lo que es el choque séptico, van a revisar cómo se asocia con insuficiencia respiratoria aguda, van a revisar cuál es el tratamiento, ¿sí me entienden? Y entonces vamos a ir avanzando más o menos al parejo. Pero, por favor, necesito que vayan a la literatura y corroboren lo que vamos a ir mencionando, ¿de acuerdo? Conforme vayan apareciendo las interrogantes, las vamos a tratar de ir resolviendo, ¿de acuerdo? Moisés, doctor. si no hay otra pregunta, Sí, sí, adelante. yo tengo una. La verdad es que pues todos estudiamos de los libros que podemos encontrar en la red. Hay libros muy buenos, pero yo quisiera saber personalmente qué libro a mí me recomienda para hacer estas consultas. A ver, si es de terapia intensiva, Schumacher, terapia intensiva, ¿de acuerdo? Bastante amplio, y es un texto puramente de terapia intensiva, ¿de acuerdo?
inclusive el paciente en estado crítico, ¿de acuerdo? ¿Cómo identificas tú al paciente en estado crítico? Ajá. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Correcto? Entonces, fíjate bien, ¿tenemos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica? Sí. Sí. El paciente con EPOC, el paciente con asma, el paciente con tuberculosis puede llegar a tener insuficiencia respiratoria crónica. Pero aquí estamos hablando de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Ese es el paciente en estado crítico que tenemos que identificar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la clave es el abordaje desde el punto de vista del médico de terapia intensiva. Schumacher es un texto bastante completo, ¿de acuerdo? Schumacher es un texto bastante completo. Si quieren ustedes ir revisando y revisando conceptos de radiología básicos, hay un texto que se llama Fraser, Compendio de Enfermedades del Tórax. Fraser, así como se oye. La parte responde a radiología, ¿de acuerdo? Hay un capítulo completo de radiología normal y radiología patológica, pero la radiología normal es la que tienen que ir revisando para que vayan siguiéndome en lo que yo les voy explicando, ¿de acuerdo? Ajá. Sí, doctor. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Me surgió una duda cuando dijo ¿Alguna lo otra de... pregunta? Cuando me surgió una duda al momento de que dijo la definición operacional para COVID-19. Esto más bien es personal, ya que uno de mis familiares sufrió esa condición. La única característica es que su saturación era del 92% durante todo el proceso de la enfermedad. Sin embargo, al momento de que acudíamos a consulta médica, nos decían que esta no era la definición operacional de COVID-19. Ajá. Mira, la definición operacional de caso no implica el diagnóstico, implica la sospecha. Es decir, si alguien tiene definición operacional, tiene COVID-19, discúlpame, no tiene neumonía por coronavirus, tiene sospecha ¿de acuerdo? Y tú tienes la obligación de corroborar el diagnóstico. Ahora, la radiografía de tórax simple y la tomografía no son elementos diagnósticos, no te ayudan a diagnosticar coronavirus. Ese es uno de los grandes errores que estamos cometiendo a nivel médico, profesionales de la salud, ¿sí? Si tú dices con la definición operacional y con la tomografía y ese diagnóstico, estás equivocado, Uriel. El diagnóstico de SARS-CoV-2 o de infección por SARS-CoV-2, el diagnóstico es molecular. La reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, el estudio que confirma que un paciente tiene infección por coronavirus es RT-PCR para SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? ¿Cómo confirmo yo que tengo un paciente, un conocido, un familiar con coronavirus? Si tiene RT-PCR positivo. ¿De acuerdo? La prueba rápida tiene un abanico muy amplio de falla, sobre todo en los reportes negativos. Cuando la prueba rápida sale positiva, el paciente tiene coronavirus, pero si la prueba rápida, que es de antígeno, sale negativa, todavía tienes que hacer la prueba de PCR para confirmar el diagnóstico. Entonces, solamente confirmamos el diagnóstico, Uriel, por RT-PCR, ¿de acuerdo? PCR. Si tú tienes RT-PCR positivo, tienes infección aguda de infección respiratoria aguda, viral por coronavirus, cuando se ha corroborado, ¿de acuerdo? Cuando te da positividad. Si positividad no quiere decir que tienes neumonía aguda grave, tienes infección respiratoria por coronavirus. Pero a partir de ahí tienes las dos vertientes. Bien desarrollar una enfermedad leve, a veces asintomática, o a veces con síntomas muy leves, o bien desarrollar una neumonía aguda grave. Esas son las dos grandes vertientes. ¿Sí me entiendes? Dos grandes vertientes, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer, Uriel? Si tú corroboras que la persona que tú estás viendo tiene SARS-CoV-2 positivo por PCR,
tienes que entonces tener los estudios de imagen. Y el estudio de imagen, el único estudio de imagen que nos sirve es la tomografía simple de tórax, ¿de acuerdo? En una primera determinación al inicio de los síntomas y una segunda tomografía a los 5 días después, ¿de acuerdo? Que es lo que te va a orientar acerca de cómo se va desarrollando y si tu paciente va a desarrollar o no va a desarrollar neumonía grave. Y esto lo vamos a ver en las tomografías, tomografías que les voy a presentar a partir de, que empecé hoy a presentarles, que les voy a presentar a partir de mañana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues entonces todo esto lo vamos a ir corroborando y lo vamos a ir viendo en los videos que van a presentar y tenemos múltiples casos, ¿de acuerdo? A partir de mañana. ¿Alguna otra duda? No, doctor. Gracias, doctor. ¿Seguro? ¿No hay ninguna duda? Cristian, ¿ninguna duda? Pues yo tengo pues, muchas dudas, doctor. ¿Quieres mencionar algunas? Bueno, en cuestión de la inflamación del edema de pulmón, dice que por lo regular es por acumulación de agua, ¿no? En los alvéolos. Inicialmente. Ajá. Ajá. Y eso después ¿en qué se puede convertir? Ajá, mira, posteriormente la acumulación de agua en los alvéolos, el agua en los alvéolos se vuelve un medio de cultivo. Y ahí se pueden desarrollar neumonías bacterianas. ¿Ah? Ok. Fíjate bien, Aurora. Nosotros tenemos edema agudo pulmonar intersticial, los parchecitos de imagen en vidrio despulido. Posteriormente encontramos esas zonas que vieron ustedes en esta tomografía de densidad más blanca. Ahí ya hay agua en los alvéolos. Bueno, pues en esas zonas se desarrollan las neumonías sobreagregadas bacterianas. ¿De acuerdo? Este es el punto clave, Cristian. El punto clave es, ¿qué hago yo para que no se desarrolle una neumonía bacteriana? Bueno, trabajo con antibiótico profiláctico. Si estoy identificando esta situación, ¿de acuerdo? Y es lo que nosotros hemos estado haciendo en el hospital, ¿de acuerdo? Bueno, en mis 2 hospitales en este caso, ¿de acuerdo? Identificamos primero la etapa en la que se encuentra el paciente e inmediatamente actuamos, ¿de acuerdo? Actuamos en relación a la etapa en la que encontramos al paciente. Ajá. ¿Otra duda? Sí, doctor. Ajá. Entonces, en esa situación, cuando ya hay neumonía, bueno, cuando ya hay sobreinfección bacteriana, estas bacterias también pueden provocar una neumonía más agresiva de la que ya se tiene. Sí, por supuesto. Una neumonía sobreagregada, habitualmente cuando el paciente está hospitalizado, se conoce como neumonía nosocomial. En muchas ocasiones es por gérmenes resistentes, ¿sí? No es lo mismo que alguien que llegue de neumonía de su casa. Esta neumonía nosocomial, en ocasiones, no siempre, en ocasiones es por gérmenes resistentes. Y estas las que son difíciles de tratar. Por eso es muy importante que a los pacientes les estemos haciendo cultivos de secreción para identificar gérmenes. Pedimos antibiogramas y sabemos a qué antibióticos son susceptibles, ¿de acuerdo? Sí. ¿Está claro? Laisa, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. No, doctor. Correcto. ¿Alguien más alguna pregunta? Bueno, yo tengo otra pregunta, doctor. Claro que sí. ¿Qué pasa si ahorita, bueno, el paciente, mi papá, cae en hipotensión? ¿Esto es debido a que a una sobreinfección por las bacterias o es igual un síntoma de la neumonía que se le originó por el COVID? Si hay hipotensión puede tener varios factores y entre ellos puede ser una deficiente hidratación por soluciones que se le hipotensión debida a choque séptico si es que la neumonía bacteriana se complica. Pero habitualmente, donde tenemos
todos los elementos para identificar este tipo de problemas, siempre se van resolviendo. En este caso, Cristian, tu papá está en uno de los mejores hospitales y en el que tiene un índice de recuperación más alto. Ellos recuperan al 52% de los pacientes que hacen neumonía aguda grave con edema agudo pulmonar. Ajá. Recuperan a más de la mitad de los pacientes. Pero es el único centro en México, el INER, conocimiento de esto que estamos platicando nosotros, ¿ah? Para la atención de los pacientes. Entonces, la visión que ustedes están teniendo es la visión que tenemos en el INER del abordaje de la patología, ¿de acuerdo? Ahora, perdón, mi formación es ahí. Nosotros tenemos formación de terapia intensiva desde que somos médicos residentes de ahí del INER, ¿de acuerdo? Y formación de terapia intensiva respiratoria, ¿de acuerdo? Eso aunado a una serie de experiencias, años de trabajo, nos ha dado los conceptos que estamos revisando actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante preguntar, oye, ¿tiene choque séptico o no tiene choque séptico? ¿No tiene elementos de choque séptico? Mandé por vía WhatsApp que es necesario que te resuelvan cuando te den información el día de mañana. Por supuesto, te agradeceré que me comentes cuál es la información del día de mañana, ¿de acuerdo? Sí, doctor, yo le voy a estar manteniendo informado el día de mañana, que me den las noticias de cómo va evolucionando mi papá. Atención, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Que tengan muy buena Doctor, noche. buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.